Bien, muy buenas tardes, estimados compañeritos. Vamos a empezar a estudiar un rato, ya haciendo un último esfuerzo este año. Y aparte de que, pues en esta nueva programación que empezamos en noviembre, pues hemos estado constantes. Entonces, gracias a Dios hemos ido avanzando, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el último esfuerzo en este mes para estar listos para enero y recuperarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar el contrato de trabajo, continuando con los temas que dejamos pendientes la semana pasada. Bueno, ya estamos en el contrato individual de trabajo. Este tema sí, seguro se los van a preguntar. Entonces, lo debemos de tener primeramente bien ubicadito, ¿verdad? Bien ubicadito. Y para el efecto, pues, nos vamos a eh, concentrar en nuestro esquema general y pues como recordamos, el contrato individual de trabajo es una de las variantes del concepto general que es el contrato de trabajo, ¿verdad? Y que el contrato de trabajo comprende tanto el contrato individual como el contrato colectivo. Pero a nosotros el que más nos interesa es el contrato individual en toda esta temática que pues está desarrollada acá en la diapositiva de manera general. Bueno, ya ubicado el contrato de trabajo prácticamente en la parte de en medio, si pudiéramos decir algo así muy convencional, ya ubicadito aquí el contrato individual de trabajo, entonces nos vamos a ubicar en un esquema un poco más específico, en donde pues lo que trato es que veamos el desarrollo de todo el contrato de individual de trabajo en toda su temática, ¿verdad? Y pues el contrato individual de trabajo tiene muchos temas que tratar, pero para los efectos del examen técnico profesional podemos resumirlos en estos 17 temas. Fíjese que todavía reducidos los temas, podemos estudiar 17 puntos del contrato individual de trabajo. Entonces, lo que trato de representar en este esquema, pues es cómo surge el contrato individual de trabajo como acuerdo de voluntades que se perfecciona con la relación de trabajo. Ya vimos que la relación de trabajo es la condición fundamental para el perfeccionamiento y para que exista el contrato individual de trabajo. Y esa relación de trabajo es el hecho mismo de que el trabajador empiece a trabajar o realice el trabajo, ¿verdad? Entonces, para que un contrato individual de trabajo exista, eh, quede perfecto y genere los derechos y las obligaciones de trabajo, deben de existir dos elementos. El acuerdo con los elementos básicos que ya platicamos, más que el trabajador empiece a trabajar. Ya con esos dos elementos, entonces el contrato existe, es perfecto y genera los efectos que consisten en los derechos y las obligaciones que le corresponden al patrono y al trabajador. Debemos de recordar que puede existir la posibilidad, o existe la posibilidad, mejor dicho, existe la posibilidad que únicamente haya acuerdo, es decir, que haya contrato individual de trabajo sin relación de trabajo. Entonces, ahí el contrato individual no queda perfecto, no existe, sin embargo, genera consecuencias jurídicas que obviamente no son los derechos y las obligaciones que en materia de trabajo regula el Código de Trabajo, sino que son consecuencias que se resuelven en concepto de daños y perjuicios desde los principios civiles, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí es en donde debemos tener cuidado. Siguiendo con la línea que nos interesa, entonces, vamos a encontrar que luego que se perfecciona el contrato de trabajo con la relación de trabajo, entonces el patrono debe de cumplir con todas las obligaciones que le corresponden y el trabajador debe de cumplir con todas las obligaciones que le corresponden. ¿Cuál es la obligación más importante del trabajador? Trabajar, ¿verdad? Trabajar. En los términos del contrato individual de trabajo y en los términos de la conceptualización de trabajador que tenemos en el Código de Trabajo. ¿Y cuál es la obligación fundamental del patrón? Pues pagar el salario, ¿verdad? Pagar el salario.
Pero no solo esas obligaciones hay, sino que hay muchas más, ¿verdad? Como variantes o como temas importantes que condicionan estas obligaciones del patrono y del trabajador, pues debemos de estudiar el salario, las jornadas de trabajo, los descansos, los asuetos, las vacaciones, las licencias y la higiene y seguridad en el trabajo, en términos generales. Pero también debemos de estudiar algunos regímenes, algunas relaciones de trabajo que necesitan normas especiales. Y aquí tenemos las 11 variantes que en concepto de regímenes especiales de trabajo regula el Código de Trabajo, dentro de los cuales tenemos quizá el más importante, el que seguramente nos van a preguntar y que debemos de estudiar bastante fuerte, que es el de las mujeres, ¿verdad? El tema de las mujeres es el que aquí les estoy resaltando con rojo, porque es al que más atención le debemos de poner por los efectos del prenatal, postnatal y el periodo de lactancia, ¿verdad? La inamovilidad que tiene la mujer en ese periodo y también el derecho que tiene el patrono de solicitar la terminación del contrato de trabajo o una eventual reinstalación y pago de salarios dejados de devengar o de percibir, perdón, por parte de la mujer. Bueno, hay muchas cosas que debemos de observar, pero que vamos a ir desarrollando cuando estemos por este rumbo, ¿verdad? Pero en todo el cumplimiento de las obligaciones, tenemos que el contrato puede ser modificado, como sucedió en muchos contratos este año por el tema de la pandemia, o puede ser novado, es decir, renovado, es decir, crear un nuevo contrato sobre la base del anterior. Y también debemos de estudiar en el desarrollo del contrato individual de trabajo el incumplimiento, ¿verdad? Ya a nivel de suspensión, que es algo normal en el contrato individual de trabajo, que el contrato individual de trabajo se suspenda, o bien que el contrato individual de trabajo termine. Algún día debe de terminar el contrato individual de trabajo, porque pues nada es eterno en este mundo, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de terminación y diferentes causas y también diferentes efectos. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de analizar en este tema. Entonces, por favor, vamos a seguir revisando esta nuestra guía temática que hemos preparado y pues me recuerdo que nos quedamos en el contenido del contrato individual de trabajo. Ya estudiamos qué otros nombres recibe el contrato individual de trabajo. Ya también diferenciamos el contrato individual de trabajo de otras formas de contratación que se le parecen, ¿verdad? Y también el concepto que está en el artículo 18 y los elementos que son los más importantes, ¿verdad? Una vez se dan los elementos del contrato individual, no importa el nombre que se le dé, no importa, el nombre es lo de menos. Lo más importante son los elementos. Si se dan los elementos personales, los elementos formales y los elementos materiales del contrato individual, ese es un contrato individual, independientemente del nombre que se le dé. Y pues estamos en el contenido, que me parece que es un tema muy importante que debemos de revisar en el artículo 29 del Código de Trabajo, en donde aparece el contenido. Y ahí en el contenido, pues nosotros podemos ir viendo que se pueden desprender una serie de temas que son importantes en el contrato individual o en la contratación individual, ¿verdad? Por lo menos hablamos de la edad, debemos de recordar de que los trabajadores a partir de los 14 años, según el Código de Trabajo, tienen libertad de contratación, pero según los tratados y convenios internacionales es a partir de los 16. Entonces, eso lo debemos de aclarar. Lo mismo sucede con el caso de la nacionalidad. Vimos de que los patronos solo tienen un margen del 10% del total de trabajadores para contratar libremente trabajadores extranjeros y disponer de hasta el 15% de los salarios para extranjeros. Lo demás debe de ser producto guatemalteco, ¿verdad? Y de la misma forma la vecindad es muy importante por si en algún momento pues hay demandas judiciales, en la demanda se debe de indicar la vecindad del actor, ¿verdad? En la literal B
podemos ver que se reitera la diferencia entre contrato individual e iniciación de la relación de trabajo. Entonces, si comparamos la literal B de bota con la literal J, podemos ver que el contrato de trabajo se puede celebrar el 15 de diciembre del 2020, pero la relación de trabajo puede iniciar el 2 de enero del 2021. Entonces, aquí podemos ver que las fechas pueden ser diferentes, ¿ya? O pueden coincidir cuando el trabajador empieza a trabajar en el momento en el que firma el contrato individual o en el momento de la celebración. Entonces, por favor, este es el estudio crítico que debemos de hacer. Indicación de los servicios que el trabajador debe de prestar. El patrono le debe de decir al trabajador qué exactamente debe de hacer. Si se debe dedicar a la jardinería, si debe de ser chef en la casa, o se va a dedicar a hacer mandados. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Eso debe de quedar claro, ¿verdad? También en dónde debe de desarrollar el trabajo. También, si el trabajador no vive en el lugar, pues también en qué términos van a pactar ese extremo. La duración del trabajo, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Si el trabajo es por tiempo indeterminado o por tiempo indefinido, si es a plazo fijo o es por obra determinada. Y también la jornada, ¿verdad? Primeramente, pues vamos a ver si la jornada es a tiempo completo o a tiempo parcial. Aunque el tiempo parcial está suspendido actualmente por la Corte de Constitucionalidad, de todos modos lo vamos a estudiar así, porque es algo que todavía se debe de definir. Pero ahí está complicada la situación para el trabajador porque debemos de recordar de que Guatemala ya aprobó el tratado y el convenio 178, si no estoy mal, eso lo vamos a ver bien, eh, y pues si ya lo aprobó, pues ahora le tiene que hacer frente, ¿verdad? Y entonces si ya aprobó el tratado de OIT, pues ahora lo debe de reglamentar, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí hay mucho que esperar todavía, pero lo vamos a estudiar, empezando con que el contrato individual de trabajo puede ser a tiempo completo, el normal, ¿verdad? O puede ser a tiempo parcial. Si es a tiempo completo, hay que definir si el trabajador va a trabajar de día, de noche o a medias tintas, ¿verdad? Es decir, trabajo diurno, nocturno o mixto, ¿verdad? Y tenemos que ver ahí las horas que debe de trabajar. También el salario, debemos de recordar que el salario no puede ser inferior al mínimo. Ayer vi una publicación, pues me pareció un poco informal porque pues no tenía la fuente, pero de todos modos ya es una noticia y como dicen, ¿verdad? Si el río truena es porque piedras trae, dice. Entonces eso quiere decir que si algo andan diciendo por ahí es de que tal vez sea cierto, ¿verdad? O alguna noticia de traer, pero en esa publicación que vi, parece ser que, como lo platicamos en sesiones anteriores y quedaron grabadas, pues en este espacio académico, pues previmos de que era muy difícil de que cambiara el salario mínimo, ¿verdad? Por el año que tuvimos, que afectó las relaciones económicas en el país, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que continuemos con el mismo salario mínimo de este año, pero es algo que debemos de confirmar ya la próxima semana, que es cuando el Ejecutivo publica de manera formal cuál es el salario mínimo. Entonces, la previsión es que sea el mismo salario mínimo. Entonces, en el contrato individual debe de constar el salario, que no debe de ser inferior al mínimo, o debe de estar en los rangos que se establecen para el salario a tiempo parcial. El salario, además, ¿qué debe de contener el contrato individual? Veamos la literal y otras estipulaciones que pacten las partes, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que el patrono le diga al trabajador, mire, fíjese que el trabajador titular es una trabajadora, es una señora que salió a su periodo pre y postnatal y va a estar casi 3 meses sin trabajar, así que usted va a suplir a esa persona, o sea que usted va a ser un trabajador interino. Entonces, si hay que hacer esa advertencia, pues hay que hay que hacerlo constar, perdón, en el contrato por escrito, ¿verdad? Que el trabajador nuevo
esté claro, esté consciente, sepa, tenga conocimiento de que es un trabajador interino, según el artículo 67, último párrafo del Código de Trabajo, y que consecuentemente al momento de regresar el trabajador titular, pues el contrato para el trabajador interino va a finalizar. Entonces hay que hacer constar todo este tipo de detalles en los contratos individuales. El contrato individual también debe de llevar el lugar y fecha de celebración, de la celebración del contrato. Entonces, ¿qué es la celebración del contrato? La celebración del contrato es el acto jurídico por el cual dos personas pactan una relación o un contrato de trabajo en los términos del Código de Trabajo. Entonces, cuando ellos se ponen de acuerdo y cuando firman el contrato individual, entonces en ese momento lo están celebrando, ¿verdad? Veamos la literal J, dice las firmas de los contratantes, dice, o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar, y el número de cédulas de vecindad. Entonces, por favor, ahí en su código de trabajo, pónganle una línea horizontal en donde dice cédulas de vecindad y ahora anoten DPI según la ley del RENAP, artículo 2. Entonces, por favor, actualicen sus leyes. Eso se los puede evaluar el examinador y les puede valer unos buenos puntos. Entonces, háganle una línea en donde dice cédulas de vecindad y anoten actualmente DPI según la ley del RENAP, artículo 2, porque la ley de cédulas de vecindad fue derogada. Veamos la última parte, dice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe de imprimir modelos de contratos para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. Bueno, lo que sucede es de que el trabajador ante la necesidad que tiene de trabajar, porque todos pues hemos tenido esa necesidad de buscar trabajo, que nos paguen para cubrir nuestras necesidades, pues en lo que menos piensa es en la firma de un contrato, ¿verdad? Y el patrono cree que entre menos firme contratos, menos comprometido va a estar, o menos obligado, o menos complicado va a estar, lo cual es un error. Porque en este caso es al patrono al que le corresponde la obligación de que se firme el contrato, que el contrato conste por escrito, guardar el contrato ya en sus archivos y cuando el juez le pida que presente el contrato escrito, lo debe de presentar por escrito. Porque ¿qué pasa si el patrono no presenta el contrato por escrito? Veamos el artículo 30. Dice que si el patrono no presenta el contrato por escrito, se van a tener por ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Entonces, jurídicamente, ante un eventual conflicto, si el patrono no presenta por escrito el contrato de trabajo, entonces el juez le debe de creer al trabajador. Entonces, por eso les digo que el patrono cree que entre menos documentos firme, menos complicaciones va a tener. Y en este caso no es así, porque él, si tiene el contrato de trabajo y lo presenta, entonces le va a creer a él el juez, no al trabajador. Entonces usted como asesor legal de los patronos le debe de decir al patrono que tiene que procurar que cada trabajador tenga su contrato individual de trabajo, que guarde ese contrato individual de trabajo por si en algún momento se lo pide el juez, entonces él lo debe de presentar. No le van a pedir el contrato escrito al trabajador, no, sino que al patrón. Entonces, por favor, veamos ese artículo 30 del Código de Trabajo, que es el aplicable en este caso, ¿verdad? Bueno, en ese artículo dice que el Ministerio de Trabajo debe de ayudar, ¿verdad?, al patrono y al trabajador a que cumplan con la ley. Como les digo, muchas veces la necesidad del trabajador, pues uno trabajador necesitado no necesita estar firmando, sino que uno lo que quiere es empezar a trabajar y que le paguen, ¿verdad? Entonces es lo que menos piensa uno y el patrono menos, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Trabajo, su función es facilitar esa contratación por escrito. Y por eso dice que debe de tener modelos, para facilitarle la contratación por escrito a patronos y trabajadores.
Entonces, enseguida les voy a mostrar un modelo de contrato para que, pues, esto lo pueden encontrar ustedes ahí en la página del, del, del ministerio y pues ahí la encontré, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos el contrato. Veamos, por favor, el modelo de contrato. Entonces, aquí tenemos este modelo que, pues, está aún en la página del Ministerio de Trabajo. Entonces, revisémoslo así rápidamente. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Dirección General de Trabajo, ¿verdad? El Departamento Administrativo de Trabajo ya no existe, ya no está en el organigrama, en el nuevo reglamento del Ministerio de Trabajo. Entonces, tenemos a la Dirección General de Trabajo. Contrato individual de trabajo, aquí está el nombre del empleador o su representante legal, todos los datos, ¿ya? Y por otro lado también está el nombre del trabajador, ¿verdad? Y manifiestan que celebran contrato individual de trabajo, ¿ya? Y aquí están todas las estipulaciones, ¿verdad? La relación de trabajo inicia del mes del año tal. El trabajador prestará los siguientes servicios. Los servicios serán prestados por el trabajador. Aquí aparece todo lo de las jornadas, etcétera, ¿verdad? También lo de la bonificación e incentivo, que aunque no lo diga el contrato, de todos modos el patrono le debe de pagar los 250 de bonificación e incentivo. Las horas extras, me parece que no es incorrecto decir horas extras, sino que hay que decir jornada extraordinaria de trabajo. Ese es el nombre correcto, ¿verdad? Entonces, por favor, no diga en el examen horas extras, ¿verdad? Entonces, horas extras, ¿en dónde dice horas extras? Entonces le pongo a buscar, lo pongo a buscar en el código de trabajo que me diga dónde dice horas extras y no lo va a encontrar. Entonces trate de no utilizar términos así muy comunes que no son técnicos, ¿verdad? Es jornada extraordinaria de trabajo, ¿ya? Entonces también el séptimo día, o sea, no es un... Bueno, hay muchas cosas ahí que vamos a ir viendo con las que debe de tener cuidado. El día y lugar de la celebración, la firma del trabajador y la firma del empleador. Dice que se deben de elaborar 3 ejemplares, uno para cada parte y el otro para el Ministerio de Trabajo. Bueno, entonces, no me recuerdo si ya les mandé este ejemplar, si no, pues se los voy a mandar más adelantito, ¿verdad? Usted acomódese, que ya tiene derecho porque ya es 23 de diciembre. Usted tome esto así como relax, ¿ya? Como que si fuera Netflix. Una serie de la fase pública de Netflix. Bueno, hay que ver cómo uno se motiva, ¿verdad? Bueno, lo importante es que, mire, ya sale de esto, va a descansar y el 4 de enero empezamos a recuperarnos y a ver otro panorama, ¿verdad? Pero por lo menos usted ya va conectado, ¿verdad? Ya no va a tener esto tan descontinuado. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Aparte de aprovechar el tiempo. Bueno, entonces, por favor, aquí tenemos este formato. Entonces, ¿cómo vas? Mire, pues usted puede usar ese formato, ¿ya? Por ejemplo, llegan a su oficina y le dicen, mire, le haga un contrato de trabajo. Pues entonces baja de la página del ministerio ese formato y lo utiliza. Pero igual usted puede hacer su propio formato o puede también celebrar, o sea, redactar el contrato individual de trabajo en escritura pública o en documento privado con firma legalizada o en documento privado o un documento privado que después va a protocolizar. O sea, no hay, siempre y cuando sea por escrito, ¿ya? Lo que normalmente sucede es que se utilizan los formatos del ministerio, ¿verdad? Pero puede ser un documento privado con firma legalizada, que sería tal vez lo más barato, lo más seguro y lo correcto, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, por favor, este tema que es muy importante, que es el de las clases del contrato individual de trabajo. Bueno, este tema sí es muy importante. Este tema sí es muy importante porque se dan muchos fenómenos que parecen ilógicos, pero para la ley no lo son. Entonces, ahí es en donde debemos de tener cuidado. Entonces, en relación al contrato individual de trabajo, podemos clasificar al contrato de trabajo por la manifestación de la voluntad.
Por ejemplo, hay contratos de trabajo y esto es lo que normalmente sucede, que son expresos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice ahí en una empresa, se necesita patojo chispudo de 16 años. Y llega el patojo chispudo, habla con el empleador y se ponen de acuerdo y, bueno, contratado, le dice. Y le agarra la mano y se dan un apretón de manos, como quien dice, cerraron el contrato. Entonces ahí estamos ante la celebración de un contrato expreso, ¿verdad? Porque el patrono dice sí y el trabajador dice sí, y hasta se agarran la mano y se la estrechan, ¿verdad? O por ejemplo, cuando el patrono le dice al trabajador, queda usted contratado, bienvenido a la empresa. Muchas gracias, voy a dar lo mejor de mí para colaborar con esta empresa, dice uno de trabajador, ¿verdad? Entonces, cuando se celebra así el contrato, así hablado, bien platicado y bien convenido, pues es un contrato expreso. Que eso es lo normal, ¿verdad? Lo normal, que cuando uno va a la entrevista de trabajo y escucha las condiciones, entra a una negociación individual y al final, pues, se pacta, ¿verdad? Este es un contrato expreso. Pero puede ser también un contrato tácito, que es muy poco común y se da mucho con personas que ya han tenido relaciones de trabajo previas. A veces, pues, me ha sucedido que, por ejemplo, eh, entra la persona que siempre, pues, corta el monte de aquí de la casa y sin decir nada, ya sabe, entra a la casa y empieza a, bueno, para los que tienen jardín, pues a podar el jardín o a limpiar los que tienen piscina, pues la piscina, etcétera, ¿verdad? Sin cruzar palabras, pero se consiente de una manera tácita que la persona ya está trabajando y después ya solo se le pregunta cuánto se le debe y pues ya se sabe que está trabajando, ¿verdad? Entonces, no hay un apretón de manos, no hay un bienvenido a la empresa, no hay gracias por recibirme, no se va a arrepentir, nada. Simplemente el trabajador, como ya es de confianza, entra y se pone a trabajar y yo lo miro y qué tal, mucho gusto, y nos miramos y punto, ¿va? Y después se le paga y ya estuvo. No hay ningún apretón de mano ni nada porque las condiciones ya se saben, ¿verdad? Entonces ahí podríamos estar hablando de una manifestación tácita de la voluntad, ¿verdad? Tácita de voluntad, tácita de voluntad. Entonces, si usted entra a su casa y hay una señora que usted se está dando cuenta que está en la cocina y que está haciendo limpieza y usted no le dice nada y llega el otro día y le sirve su comida y le lava la ropa, etcétera. Eso es trabajo doméstico, ¿verdad? O sea, usted sin decirle nada, pues la persona ya está trabajando. Entonces, podríamos clasificar este tipo de contratación como una contratación individual de trabajo en cuanto a la manifestación de voluntad de forma tácita, ¿verdad? Así que como dicen, el que calla otorga. Dice. Bueno, ahora veamos, esta clasificación es meramente referencial, ¿verdad? Con bases empíricas. Ahora veamos, por favor, por la forma que se hace constar. Esto sí me parece que es importante porque veamos los fenómenos que se dan acá. Por la forma en la que se hace constar el contrato individual de trabajo, según el Código de Trabajo, la regla general es que debe ser escrito, debe de ser por escrito, ¿ya? Y ya lo vimos ahí en el artículo que estuvimos repasando, en el artículo 29 dice, el contrato individual de trabajo debe de constar por escrito. O sea que la obligación es que el contrato individual de trabajo debe de constar por escrito. Pero hay algunos casos en los cuales el mismo Código de Trabajo expresamente regula que se pueden dar contratos verbales. Contratos verbales. Entonces, por favor, veamos cuáles son esos casos que se regulan en el mismo Código de Trabajo. Y pues aparecen varios casos. En el artículo 27 dice las labores agrícolas, servicio doméstico, los trabajadores accidentales, dice, que no excedan de 2 meses, de 60 días, y la de los que presten un trabajo para obra determinada. Entonces, en estos casos, la ley expresamente autoriza de que el contrato
pueda ser verbal u oral, ¿verdad? Sin embargo, pues el mismo código en el siguiente artículo, en el siguiente párrafo, dice que en todo caso, el patrono debe de darle una tarjeta o una constancia al trabajador. O sea que este contrato verbal no es totalmente verbal, sino que el patrono tiene la obligación de darle una tarjeta el patrono tiene la obligación de darle una tarjeta al trabajador para que el trabajador lleve sus controles, ¿verdad? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, entonces tenemos que todos los contratos deben de ser por escrito, en la forma que ya dijimos. Excepcionalmente, el trabajo doméstico, el trabajo agrícola, etcétera, puede ser verbal, pero debe de darle una tarjeta al patrono del trabajador para que lleve los controles de pago, jornadas, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que regula la ley. Pero, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Lo que sucede en la realidad normalmente es de que el patrono y el trabajador, estando obligados a celebrar contrato escrito, no lo hacen. Y el trabajador lleva años trabajando, pero sin ningún contrato por escrito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que el contrato individual sí existe y sí se perfeccionó porque el trabajador ya ha estado trabajando, ya empezó a trabajar. Lo que sucede es que no está documentado. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Bueno, el primer efecto que tiene es que si el trabajador va a reclamar, el trabajador debe de probar la existencia de ese contrato. Entonces, ahí hay desventaja para el trabajador, porque el trabajador raramente tiene archivos o documentos con los cuales pueda acreditar la existencia del contrato. Pero al final, el trabajador debe de acreditar la existencia del contrato. Una vez el trabajador prueba con testigos, con recibos simples, con fotografías, videos, documentos de contabilidad, documentos de asistencia, etcétera, de que él sí es trabajador de ese patrono, entonces ahora le corresponde al patrono pues presentar el contrato escrito. Y si no lo presenta, que es lo que dice el artículo que ya mencionamos, pues dice que el juez le va a creer al trabajador. Entonces, esta es una desventaja para el patrono, porque el patrono, en primer lugar, es el mayor interesado en que el contrato sea escrito, y sin embargo no lo hace. Y por otro lado, al patrono se le carga la obligación de presentar el contrato por escrito. Y si no lo presenta, al que le van a creer va a ser al trabajador. Entonces, si hacemos cuentas, cuando un contrato se debió celebrar por escrito, pero no se celebró y el trabajador pues ha estado trabajando, pues hay mayores desventajas para el patrono que para el trabajador. Porque el trabajador lo único que puede hacer, lo único que debe hacer es acreditar la existencia del contrato con los medios de prueba normales. Pero el patrono, uno, obligado a celebrar el contrato y no lo hace. Obligado a presentar el contrato y no lo hace. Entonces, debe de sufrir las consecuencias de que el juez le deba a creer al trabajador, ¿ya? Entonces, por favor, esto está en el artículo 30 para que ustedes lo puedan ver. Dice, el contrato verbal, dice, se puede probar por los medios generales de prueba. Y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrono. O sea que si el contrato verbal es de los verbales que están en el artículo 27, o es un contrato verbal porque no se celebró por escrito, eso no quiere decir que el trabajador no tenga derecho a sus prestaciones. El trabajador tiene derecho
aprobar la existencia del contrato y de ahí a cobrar sus prestaciones, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo cuando ustedes demanden en juicio ordinario por despido directo e injustificado, que en una de las peticiones de trámite, como ustedes van a estar del lado del trabajador, ¿verdad? En ese caso, que ustedes le pidan al juez, con base en el artículo 30, que le ordene al patrono que en la primera audiencia presente el contrato individual de trabajo por escrito y que en caso contrario, pues aplique la consecuencia que le crea al trabajador. Entonces ahí ya van a llevar ustedes una ventaja, porque si ustedes saben que el patrono no va a presentar el contrato individual por escrito, pues entonces ya llevan una ventaja, ¿verdad? Entonces normalmente los jueces pues le ordenan en aplicación al artículo 30 al patrono que presente el contrato individual de trabajo, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué voy a ganar yo con eso? Recuérdese que si usted está reclamando prestaciones laborales y una indemnización de 300,000 quetzales aproximadamente, aprox, más las costas, aprox 300,000, y usted pactó con el trabajador que le va a pagar el 25% de lo recuperado, entonces, ¿cuánto es el 25% de 300,000 quetzales? Entonces, esos serán sus justos honorarios, ¿verdad? Entonces, usted debe de litigar de una manera profesional, pero muy contundente, muy categóricamente, ¿verdad? A ganarse el respeto como abogado en la litigación, ¿verdad? Siempre dentro del marco legal y el marco ético, ¿verdad? Eso sí es muy importante que siempre lo tome en cuenta. Bueno, entonces, como les dije, aquí en el contrato verbal o escrito debemos de ir haciendo esas consideraciones ante estas eventualidades que se puedan dar en este caso. Ya para finalizar con este tema, por ejemplo, llega un trabajador a su oficina y le dice, mire, Lick, fíjese que me despidieron de la empresa. ¿Cuánto tiempo tiene que estar trabajando? 10 años. Ah, mire, quiero ver el contrato individual de trabajo. No, Lick, fíjese que no hay contrato individual de trabajo. Bueno, miren pues, contrato individual de trabajo sí hay y sí se perfeccionó porque el trabajador trabajó durante 10 años. O sea, sí hubo relación de trabajo. Lo que no hay es un documento donde conste el contrato, pero contrato sí hay y relación de trabajo hay. Entonces, ahí es en donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora veamos si, por ejemplo, llega el trabajador a su oficina y le dice, mire, Lick, fíjese que me despidieron de la empresa, tengo 10 años trabajando ahí, voy a reclamar todos mis derechos. Y aquí está el contrato individual de trabajo. Entonces, le da una hoja en donde están todas las estipulaciones. Entonces, en ese caso, hay contrato individual de trabajo, consta por escrito, y como el trabajador dice que lleva 10 años ya trabajando, ese contrato existe y es perfecto. Por lo tanto, él tiene derecho a reclamar sus prestaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que debe de hacer usted utilizando estos conceptos, ¿verdad? Y aplicando a. Si el trabajador le dice, mira, le quiero prestaciones laborales, bueno, es que fíjese que él me dijo que llegara a trabajar, pero yo nunca llegué a trabajar y ahora dice que ya no quiere que llegue. Ah, bueno, entonces sí hay contrato individual, pero no existe y no se perfeccionó. Entonces vamos a reclamar daños y perjuicios bajo los principios civiles ante un juez de trabajo en un juicio ordinario, como ya lo vimos en la sesión anterior. Bueno, entonces esto es lo que debe de usted ir aplicando a los casos reales, ¿verdad? Ahora veamos esta otra clasificación de contrato individual que me parece es la más importante de las tres clasificaciones. Bueno, veamos que el contrato individual de trabajo por su vencimiento, según el artículo 25, por su vencimiento, según el artículo 25, puede ser contrato a tiempo o a plazo indefinido, o puede ser a plazo fijo, puede ser por hora determinada o puede ser por viaje. Entonces, fíjense que aquí se da un fenómeno de transformación de contrato o modificación automática de contrato que debemos de observar, ¿verdad? Así como lo que sucede con el contrato verbal o con el contrato escrito. Entonces, aquí también hay un fenómeno que es muy importante para el trabajador,
que debemos nosotros de tener claro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver primero las ideas fundamentales. El contrato individual de trabajo por tiempo indefinido o plazo indefinido es el que se pacta así. Es el que se pacta así, porque se pacta así veamos esta primera parte, es el que se pacta así. Entonces, cuando llega el trabajador y contrata con el patrono y le dice, mire, empiece a trabajar de una vez y quédese. Y mire, no tenga pena porque fíjese que aquí lo vamos a necesitar siempre, o sea que no hay fecha en que expire el contrato. Entonces, si en el contrato se estipuló que no hay plazo, no hay fecha de vencimiento del contrato, entonces ese contrato es por tiempo o plazo indefinido. Y de hecho, en el contrato puede ser que en el contrato escrito no puede ser, sino que debe de ir el plazo del contrato, ¿verdad? Aquí les voy a poner en la pantalla nuevamente el, el modelo del contrato individual y busquemos el plazo. Vamos a ver el plazo. Dice, la duración, veamos la cláusula cuarta o la estipulación cuarta. Dice, la duración del presente contrato es, entonces aquí se puede anotar por tiempo indefinido o por tiempo indeterminado. Entonces puede ser que las partes de una manera expresa pacten que el contrato es por tiempo indefinido o indeterminado. Entonces, si lo pactaron expresamente y lo pusieron aquí en el contrato, entonces el contrato es por tiempo indefinido y por tiempo indeterminado. Es decir, que no tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero puede ser también, como bien aparece en la diapositiva, que el contrato sea a plazo fijo, es decir, que en el contrato individual se indicó la fecha en la que va a vencer. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la duración del presente contrato es del 2 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021. Entonces, cuando se pone fecha de finalización, fecha de inicio y de finalización, entonces este contrato es a plazo fijo, ¿ya? Porque se está fijando un plazo, ¿ya? Bueno, ahora veamos el otro caso que es por obra determinada. Puede ser que aquí, en este contrato, pues se pacte que el contrato va a durar en el tiempo lo que sea necesario para construir un lugar de cerdos, como le llamamos, un chiquero, de tales y tales características. Entonces aquí ponemos duración del presente contrato es lo que sea necesario, los días que sean necesarios para la construcción de una vivienda, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cuál es la obra determinada. O sea que al finalizar la obra, ahí va a finalizar el contrato. Entonces, cuando en el contrato se indica que es indeterminado, que es a plazo fijo o que es por obra determinada, entonces así será, ¿verdad? Así será, ¿ya? Pero esto es un poquito más complicado aún. ¿Por qué? Porque fíjense que se da el fenómeno de la transformación del contrato. Bueno, también tenemos otra clase de contrato que es, antes que veamos la transformación, el 178. Veamos el 178, que es el contrato que se da por viaje. 178. 178. Veamos en el 178 y dice que en el contrato de embarco puede celebrarse el contrato de trabajo por viajes. Puede ser por tiempo indefinido, a plazo fijo, por viaje. Entonces, este contrato individual de trabajo por viaje solo se da en el marco de la contratación
en el mar, porque en el mar la vida es más sabrosa, pero es más sabrosa la vida aquí en Cobán. Y en Salamá también, por supuesto, ¿va? Y también en las vías navegables, en las vías navegables. Entonces, el contrato de viaje se da en el marco de contratos que tienen que ver con el mar o con vías navegables. Y pues, obviamente, si es por viaje, pues es ida y vuelta, o solo de ida, o solo de vuelta, eso ya depende de cómo contraten, ¿verdad? Bueno, pero este contrato por viaje lo vamos a dejar un poquito a un lado y nos vamos a referir únicamente a estos tres primeros que son los que más me interesan. Entonces tenemos el contrato a plazo, a tiempo o a plazo indefinido. Bueno, este contrato a tiempo o plazo indefinido puede ser expreso, como ya lo vimos, ¿verdad? En el contrato se indica expresamente que el contrato es a tiempo indefinido, o a plazo fijo, o por obra determinada. Pero mira, Alex, si a duras penas y se firma un contrato, menos van a estar haciendo esas indicaciones, y tiene razón. Entonces veamos qué es lo que pasa en la realidad. Si un contrato, voy a tratar de darme a entender porque cuesta explicar esto que es sencillo, y las cosas sencillas son las que más cuestan de explicar. Bueno, si el contrato es a plazo fijo, si el contrato es a plazo fijo, es decir, en el contrato escrito dice, este contrato tiene una vigencia del 2 de enero al 30 de junio del 2021. Entonces, ese contrato es a plazo fijo. Bueno, vamos a suponer que no firmaron ningún documento. Y viene el patrono y le dice al trabajador, mira, amigo, te voy a contratar de ahorita del 2 de enero al 30 de junio de este año, y el 1 de julio ya no venís. Ah, vaya, y el trabajador por necesidad acepta, ¿verdad? Entonces, ese contrato será a plazo fijo, ya sea porque conste por escrito o porque así lo pactaron, ¿verdad? O puede ser también que el contrato sea por obra determinada, porque conste por escrito ahí en el contrato, o porque así lo pactaron. Por ejemplo, viene el patrono y contrata a una persona y le dice, mira, yo necesito que me construyan aquí una casa, y pues mientras haces la casa, pues vas a tener trabajo, cuando se termine ya no. Entonces muchas veces se hace de forma verbal, ¿ya? Lo que sucede es de que el patrono puede contratar directamente él al albañil y estarlo supervisando, o puede ser que le encargue la obra. Pues eso ya es otra cosa, ya sería un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Entonces, si el patrono contrata al albañil y lo va a estar dirigiendo, y le va a estar poniendo un horario y le va a estar pagando un salario, entonces ese sería un contrato de trabajo. Ahora, si el trabajador, si el patrono le dice, mira, te encargo de hacerlo y ese es tu problema si lo terminas antes o después, entonces ese ya sería un contrato civil de servicios profesionales. Entonces es diferente, ¿verdad? Especialmente si se trata de un ingeniero, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hablar del contrato de trabajo por obra determinada, en donde el patrono contrata a un trabajador para hacer un cuarto, una habitación de madera, y lo va a estar dirigiendo constantemente. Y cuando termina esa obra, se termina el contrato. Entonces, eso puede constar por escrito expresamente, o puede quedar de manera verbal entre ambos. Bueno, independientemente de cómo se dé, si por escrito de forma verbal, al final el contrato es por tiempo indefinido, a plazo fijo o por hora determinada. Bueno, ahora veamos el fenómeno que se da. Si el contrato, veamos, pues, si el contrato fue pactado a plazo fijo, pero la actividad del patrono continúa, ¿ya? Entonces, el contrato a plazo fijo se transforma en contrato ya
por tiempo indefinido o por plazo indefinido. ¿Ya? Entonces, el patrono contrató al trabajador y le dijo, mira, solo vas a trabajar del 2 de enero al 30 de junio del 2021. Entonces, es a plazo fijo. Pero viene el trabajador y dice, pero mire, jefe, ya estamos a 30 de junio, pero usted va a abrir mañana el restaurante. Sí, nosotros vamos a seguir con el restaurante. Ah, bueno, entonces vengo mañana. Vengo mañana porque es cierto que usted me contrató a plazo fijo, pero usted va a seguir trabajando con el restaurante. Entonces, este contrato no es a plazo fijo, sino que es por tiempo indeterminado. Entonces, el contrato ahí se transforma a tiempo indeterminado o a plazo indefinido. ¿Por qué? Porque el patrono continúa desarrollando la actividad laboral que, por la cual contrató al trabajador. Entonces ahí hay una transformación de la clase de contrato. Entonces, ¿qué se necesita para que un contrato a plazo fijo venza en el plazo que se señala en el pacto? Pues lo que se necesita es de que haya un plazo pactado del 2 al 30 de junio del 2021, pero que el patrono ya no continúe con la actividad que generó el trabajo para el trabajador. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que viene el patrono y contrata al trabajador, le dice, mira, vas a trabajar conmigo para vender mascarillas, porque yo puse ahorita mi venta de mascarillas, y vas a trabajar mientras dure la pandemia. Vas a trabajar del 1 de marzo al 31 de diciembre. Bueno, entonces viene el trabajador y empieza a trabajar en ese plazo. Y viene el patrono, llega el 31 de diciembre y le dice, mira, fíjate de que ya mañana, el pasado 2 de enero, ya no vengas, porque yo ya no voy a vender mascarillas. Esa actividad ya se terminó, porque ya se terminó la pandemia. Por decirles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el contrato fue pactado a plazo fijo. Y llegado el plazo, el patrono ya no continúa desarrollando la actividad. Entonces, ese contrato sí es a plazo fijo. El contrato finaliza ahí, ¿ya? Ahora, si el contrato fue pactado a plazo fijo, llega el vencimiento del plazo y el patrono sigue atendiendo el restaurante, sigue abriendo la carnicería, sigue atendiendo en la librería, entonces ese contrato se pactó a plazo fijo, pero se transforma a un contrato por tiempo o por plazo indefinido. Eso lo encuentran en el artículo 25, no lo vamos a ponernos a leer porque eso nos retrasaría mucho, pero ahí lo van a encontrar. Y lo mismo sucede con el contrato por obra determinada. Si el contrato inicialmente es por obra determinada, pero concluida la obra, el patrono continúa con las mismas actividades que generaron la relación de trabajo, entonces esa obra deja de ser por obra determinada, ese contrato deja de ser por obra determinada y se convierte a tiempo o a plazo indefinido. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que pues mi persona necesita un gallinero ahí, aquí atrás de la casa, ¿verdad? Aquí donde está el jardín, digamos, donde va a estar la piscina algún día. Bueno, vamos a suponer que necesito un gallinero ahí. Entonces vengo, contrato a un señor y le digo, mire, me va a hacer un gallinero, pues yo lo voy a dirigir. Yo necesito esto y esto y esto, y cuando te termine el gallinero, terminó el contrato. Ah, bueno, me dice, y pues él se tarda 3 meses haciendo el gallinero. Vamos a suponer que es muy complicado, ¿verdad? Entonces se termina el gallinero, le digo, bueno, muchas gracias, ya se terminó el gallinero, pues muchas gracias, que le vaya bien, se terminó el contrato. Entonces, en ese caso, el contrato de trabajo es por obra determinada y continúa siendo de forma determinada cuando finaliza, porque yo ya no voy a seguir construyendo gallineros, ni voy a vender gallinas, ni nada. Tal vez voy a tener unas mis ponedoras ahí, nada más, pero no voy a seguir con la actividad de seguir haciendo gallineros. Entonces, el contrato ahí termina, porque así fue pactado
y no voy a continuar haciendo gallineros. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo contrato a una persona y le digo, mire, fíjese que yo necesito que me haga 3 gallineros? Y el trabajador hace los gallineros y vence el contrato. Bueno, usted fíjese que ya terminó el contrato porque ya terminó los 3 gallineros. No, Lick me va a decir, porque mire, fíjese que allá están construyendo más gallineros que son suyos. O sea que la actividad continúa. O sea que yo tengo derecho a seguir con mi trabajo aquí con usted. Así que ese contrato por obra determinada se convierte a plazo o tiempo indefinido porque la actividad continúa. ¿Ya? Entonces, por favor, esto lo tenemos claramente ahí en el artículo 25. Ustedes lo pueden repasar despacito, pero por la importancia, lo vamos a leer así algo rápido, ¿verdad? En las partes conducentes. Veamos el artículo 25, dice, pero sobre todo el 26, que se refiere a la contratación. Dice, todo contrato, yo no sé por qué no puse aquí el 26, pero es 25 y 26. Vamos a 25 y 26 del Código de Trabajo. Entonces veamos, por favor, el artículo 26. Dice, todo contrato individual de trabajo debe tenerse celebrado por tiempo indefinido, dice, salvo prueba o estipulación lícita o expresa en contrario. Eso quiere decir que si no se pacta nada, entonces el contrato es por tiempo indefinido. Debe tenerse también presente que los contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a un plazo o para obra determinada, los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen. Este es el segundo párrafo del artículo 26. Los contratos a plazo fijo y por obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo diga la ley, de manera accidental. Entonces, por favor, el artículo 26 es el que nos explica totalmente este tema. Entonces, por favor, si usted tiene a su vista un contrato individual, entonces veamos por favor que debemos, si tenemos a nuestra vista un contrato en donde dice a tiempo indefinido o a plazo fijo o por hora determinada, debemos de hacer ese análisis, ¿verdad? Si la empresa o el patrono continúa desarrollando la actividad que dio origen a la relación de trabajo. Entonces, por favor, ustedes como asesores jurídicos de los patronos, también le deben de hacer esa advertencia, ¿verdad? Que tenga cuidado con andar celebrando contratos de trabajo a plazo fijo por obra determinada porque son excepcionales. Si va a contratar a una persona, debe de tener mucho cuidado porque una cosa se puede poner en el escrito, pero al final otra cosa va a aplicar el juez. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí lo que se está favoreciendo es la estabilidad laboral. Es buscar que el trabajador tenga trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en el fondo aparece en estas normas. Entonces, veamos, por favor. Contrato por tiempo o plazo indefinido. Porque se pacta así, ¿ya? Porque se pacta así. O, como lo dice la ley, o porque se pacta así, o porque no se pacta nada. Pacta nada. Entonces, si así se pacta, así va a ser. Pero si no se pacta nada, pues entonces se debe de entender que es por tiempo indefinido. Entonces, eso es lo que tenemos por acá. Permítanme, solo voy a poner bien por acá esto. Ahora veamos las otras variantes en cuanto a... Permítame, solo estamos cuadrando bien esto para que no quede muy
Ahí está. Bueno, ahora veamos, por favor, las otras variantes que se mencionan por acá. Permítame. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos. Siempre no se cuadra esto, pero vamos. Permítame. Ahí estamos. Disculpe. Entonces veamos, por favor, que el contrato por tiempo indefinido es porque se pacta así o porque no se pacta nada. Entonces se debe de entender que es por tiempo indefinido. O bien, habiendo pactado a plazo fijo u obra determinada, la empresa continúa su actividad y subsiste la causa que le dio origen al contrato. Entonces, aquí hay un efecto transformador del contrato, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo por acá. Entonces, ahora veamos a plazo fijo. Siempre que no subsista la causa que le dio origen. Si yo contraté a una persona para vender gorras para la feria de Cobán, que dura un mes, y ya no continúo vendiendo gorras, pues entonces ese sí es a plazo fijo. Si yo contraté a una persona para que me construyera una champa ahí en el campo de la feria y ya no continué construyendo champas, entonces el contrato sí es por obra determinada. Pero si yo continúo vendiendo gorras y continúo haciendo champas, pues entonces estos contratos se transforman a tiempo o plazo indefinido. Entonces, por favor, miren, esto más que en el examen es muy importante para el ejercicio profesional. Entonces, por favor, pongámosle mucha atención. ¿No estarían mejor tomándose una Pepsi Cola? Bueno, entonces veamos, por favor, ahora otros aspectos relacionados con el contrato individual. Es una Pepsi, miren, para que vean que es una Pepsi. No vayan a creer que es otra cosa, más con la inevitable fama que ya tenemos, mejor aclaro de una vez que es una Pepsi. Bueno, entonces veamos el contrato individual de trabajo. Su celebración. El contrato individual de trabajo se debe celebrar por escrito y excepcionalmente de forma verbal, como ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, miren pues, entonces no confundamos contrato individual de trabajo, que es el pacto, relación de trabajo y celebración del contrato individual de trabajo. La celebración del contrato individual de trabajo es cuando se plasma en el documento, en una fecha y en un lugar, ese pacto, ¿verdad? Y el mismo código lo dice claramente, que se debe, en qué momento y en qué lugar se celebra el contrato, dice. ¿En qué momento se celebra el contrato? Entonces, la celebración del contrato se va a dar en un lugar y en una fecha, dice la literal J del artículo 29. Entonces, por favor, veamos estos detalles. ¿Cómo se extiende el contrato de trabajo? Se extiende en 3 ejemplares. 3 ejemplares, ¿ya? Veamos el artículo 28, ahí aparece y dice que es uno para el patrono, otro para el trabajador y otro para el departamento administrativo de trabajo. Pero por favor, pónganle una línea ahí e indiquen que este departamento ya no existe, sino que es la Dirección General de Trabajo. Dirección General de Trabajo. Y por favor, la ley dice que se va a extender en 3 ejemplares. No dice original y 2 copias. No dice ahí original y 2 copias. Dice 3 ejemplares. Bueno, entonces de esta manera se extiende, ¿verdad? Ahora veamos, por favor, algo importante que son los efectos
del contrato individual de trabajo. Bueno, esto es sumamente importante y esto es lo que ustedes deben de analizar en cada caso que lleven ustedes, ya sea como asesores del patrono o del trabajador. Un contrato individual de trabajo que existe y que es perfecto porque el trabajador ya empezó a trabajar, inevitablemente y de forma automática genera derechos y obligaciones para el patrono y el trabajador, para ambos, ¿ya? Creemos los trabajadores que los trabajadores solo tenemos derechos, pero no es así. Los trabajadores tenemos muchas obligaciones. Entonces, los efectos fundamentales del contrato individual de trabajo más la relación de trabajo, contrato individual de trabajo que existe y es perfecto, son derechos y obligaciones para patrono y el trabajador. ¿Y cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones de cada uno? Pues los que están en todo el Código de Trabajo, Constitución Política, todas las leyes de trabajo. O sea que en todas las leyes de trabajo están regulados los derechos y las obligaciones de patrono y trabajador. Pero hay algunos artículos que intentan señalar las obligaciones más importantes de patrono y trabajador. Veamos el artículo 61. Veamos el artículo 61 del Código de Trabajo. Y ahí nos dice que las obligaciones del patrono son, dice, 61, literal A, B, C, D, E, F, L, M, N, Ñ, y también el patrono está obligado a no incurrir en las prohibiciones que dice el artículo 62. ¿Ya? Artículo 62 del Código de Trabajo. Entonces aquí tenemos las obligaciones más importantes del patrono. Estas obligaciones del patrono, hay algunas que son obligaciones en relación al Estado, a la administración pública en materia de trabajo. Es decir, son obligaciones que debe de cumplir ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero también hay muchas obligaciones, y esa es la mayoría, de obligaciones que tienden a, o están relacionadas con el trabajador, que esas son las que más nos interesan. Veamos obligaciones del patrono. Dice enviar dentro del prorrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año al Ministerio de Trabajo un informe, dice, de egresos totales que haya tenido en concepto de salarios y nombres y apellidos de sus trabajadores con la expresión de las nacionalidades. ¿Por qué creen ustedes que este informe lo debe remitir anualmente el patrón? Para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social controle que el patrono está cumpliendo con el porcentaje de contratación de guatemaltecos y de extranjeros a que se refiere el artículo 13 y que esté cumpliendo el patrono con pagar salarios en los porcentajes que establece el artículo 13. ¿Ya? Entonces vamos a ver en estas obligaciones del patrono que hay algunas que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y que son meramente de la administración del tema trabajo por parte del Estado. Pero hay otras obligaciones que tienen que ver directamente con el trabajador, ¿ya? Por ejemplo, guardar a los trabajadores la debida consideración y respeto, proporcionar un lugar seguro para los trabajadores, pagar al trabajador el salario, dice, correspondiente al tiempo que él pues trabaje, considerar a los trabajadores, o sea,
muchos de las obligaciones pues están relacionadas con el trabajo, como dar licencias, por ejemplo, y algunas prohibiciones para el patrono que debe de cumplir en cuanto a no inducir o exigir a los trabajadores a que compren artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Por ejemplo, decirles, mira, te voy a pagar con esta tarjeta, pero esta tarjeta solo la puedes usar en tales y tales establecimientos. O sea, eso es ilegal, ¿verdad? Está prohibido. El patrono le debe de pagar al trabajador en moneda de curso legal, es decir, en quetzales. Pero el trabajador también tiene obligaciones. Veamos el artículo 63, dice desempeñar el servicio contratado, ejecutar el trabajo con eficiencia, restituir al patrono los materiales, es decir, darle el vuelto, ¿verdad? No quedarse con el vuelto. Y también los trabajadores tienen algunas prohibiciones. Por ejemplo, tiene prohibido abandonar el trabajo en horas laborales, tiene prohibido hacer durante el trabajo propaganda política o contraria a las instrucciones democráticas creadas por la Constitución. Hay algunos trabajadores que son muy religiosos y muchas veces en el trabajo empiezan a hablar de su religión o a querer convencer adeptos de sus compañeros para su iglesia. Entonces, eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, por favor, el contrato de trabajo que se suma la relación de trabajo existe y es perfecto. Por lo tanto, genera estas obligaciones y todas las que están en la legislación del derecho de trabajo. Pero veamos lo siguiente. ¿Cuál de todas estas obligaciones es la más importante? Pues la obligación más importante del patrono es pagar el salario. Y la obligación más importante del trabajador es trabajar. Ya es trabajar. Entonces, ¿en dónde dice eso? Veamos el artículo 65. Hasta entre paréntesis está. Dice obligaciones fundamentales. ¿Cuál es la obligación fundamental del trabajador? La prestación del trabajo. ¿Cuál es la obligación fundamental del patrono? El pago del salario. Bueno, esto es bastante sencillo, ¿verdad? Si me preguntan en el examen, mire, ¿cuál es la obligación más importante del patrono? ¿Cuál es la obligación fundamental del trabajador? Pues eso lo digo rápido. El problema está cuando me dicen, mire, ¿y dónde dice eso en el código? Ahí es en donde está el problema muchas veces en el derecho de trabajo. Que sabemos los derechos porque somos trabajadores, ¿verdad? Y no lo sabemos a veces por lógica jurídica, pero cuando nos ponen a buscarlo en el código, ahí es en donde empiezan los problemas. Debemos de recordar que los abogados debemos de conocer las leyes, debemos de saber dónde están ubicados los artículos, etcétera. Entonces, por favor, tengamos cuidado con esto. Sabemos, por ejemplo, a veces nos dicen, ¿qué son las vacaciones? Ah, es el derecho a descansar después de un año de trabajo. Ah, bueno. ¿Y dónde lo dice? Y no lo ubicamos. Entonces, con el código de trabajo hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De ubicar estos aspectos en el manejo de código. Entonces, por favor, ahí donde dice obligaciones del patrono y obligaciones del trabajador, pongan ahí obligación fundamental, ¿ya? Para el patrono, y también apunten, yo lo estoy apuntando también, obligación fundamental del trabajador. Entonces, esto lo tenemos en el artículo 65. ¿Cuál es la obligación fundamental del trabajador? Trabajar. ¿Cuál es la función, cuál es la obligación fundamental del patrono? Pagar el salario. ¿En dónde lo dice? En el artículo 65, entre paréntesis, ¿verdad? Ahí lo dice. Bueno. Este código, esa es la dificultad que tiene, ¿verdad? Bueno, entonces, ya vimos la importancia que tienen las obligaciones, pero las obligaciones también tienen otra importancia, ¿ya? Las obligaciones del patrono y del trabajador que surgen después de que se perfecciona el contrato, tienen incidencia, estas obligaciones tanto de patrono y trabajador,
tienen incidencia en la suspensión y también en la terminación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hay suspensión del contrato de trabajo, se afectan las obligaciones fundamentales. Y cuando hay terminación del contrato de trabajo, puede ser que sea por el incumplimiento de alguna obligación y que también surjan nuevas obligaciones, ya sea para patrón o para trabajador. Entonces, el tema de las obligaciones que surgen de un contrato individual de trabajo perfecto tienen diversas aristas, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de darme a entender para que ubiquemos la importancia que debemos de darle a las obligaciones y a la lectura analítica de estos artículos que les he mencionado. Bueno, en relación a la suspensión, veamos el artículo 65 y ahí dice que el contrato individual de trabajo se suspende, dice, cuando se afecta las obligaciones fundamentales de patrón y trabajador. O sea que cuando se da la suspensión del contrato individual de trabajo, lo que se afectan son las obligaciones fundamentales. Obligación fundamental del trabajador es trabajar y la obligación fundamental del patrón es pagar el salario. Entonces, ¿cómo se afecta? Bueno, hay diversas clases de suspensión que vamos a ver despacio más adelante, pero para adelantarles un poco. Por ejemplo, en las vacaciones, ahorita que están de moda las vacaciones. En las vacaciones, el trabajador no va a trabajar porque se la pasa descansando, ¿verdad? Para que se recupere y regrese con ganas al trabajo. Bueno, entonces, ahí el trabajador no cumple con ir a trabajar. Pero el patrono sí tiene que pagarle. Entonces, en la suspensión, esa es una variante, ¿verdad? Pero podemos ver el claro ejemplo de las vacaciones, en donde el trabajador no trabaja, pero es porque la ley se lo permite. Y el patrono está obligado a pagar. Entonces, aquí tenemos el fenómeno de la suspensión porque, si bien es cierto, el trabajador no trabaja y el patrón no le paga todo ese tiempo en el que no trabaja, el trabajador tiene derecho a regresar a trabajar, no pierde su trabajo. Entonces, cuando se dan estas características de que el trabajador no trabaja, el patrón no paga por eso, y el trabajador aún así puede regresar a trabajar, entonces estamos ante la suspensión. Entonces, por eso les digo de que el cumplimiento de las obligaciones se relaciona bajo estas características con la suspensión del contrato individual. Ahora veamos el caso más grave, que es la terminación. Bueno, ¿por qué es que termina un contrato de trabajo? Termina un contrato de trabajo porque el patrono o el trabajador incumplen con su obligación. Pues resulta que fíjese que el patrono me tenía la obligación de recibirme hoy y no me recibió. Tiene cerrada la empresa. Fíjese que el trabajador tenía que venir a trabajar la semana pasada y toda la semana pasada ni se apareció. Entonces viene el trabajador y dice, bueno, el patrono me tenía la obligación de pagarme mi salario. Fíjese que de, de enero a junio me pagó 5,000 quetzales mensuales, como lo habíamos pactado. Pero fíjese que ya en julio me rebajó al salario mínimo y solo me dio 3,000. Entonces el patrono no cumplió con su obligación. Entonces por eso mejor me fui de la empresa. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Despido indirecto. Despido indirecto. Pero ¿qué fue lo que generó el despido indirecto? Lo que generó el despido indirecto es un incumplimiento de la obligación de pago por parte del patrono. Cuando viene el patrono y dice, bueno, en otro caso, ¿verdad? El patrono dice, bueno, fíjese que el trabajador no vino a trabajar desde hace una semana, por eso fue que lo despedí. Entonces, aquí podemos ver que el que incumplió fue el trabajador. Y por eso el patrono tomó la decisión de despedirlo. Entonces, lo que quiero que veamos es que debemos de conocer cuáles son las obligaciones del patrono y del trabajador, porque el incumplimiento de esas obligaciones pueden generar la terminación
del contrato de trabajo, dependiendo qué sea, ¿verdad? Fíjese que lo despedí porque vino un minuto tarde. ¿Será que llegar un minuto tarde después de 10 años de estar trabajando en la empresa es causa para despedirme? No, tampoco es tan injusto, ¿verdad? 10 años de estar viniendo puntual y hoy que vengo 2 minutos tarde, el patrón no me despide. ¡Qué injusticia! ¿O no creen que es injusto eso? Por supuesto que es injusto. Sí, tiene una sanción eso, ¿verdad? Pero no es para despedirlo. Entonces, hay algunas obligaciones que se incumplen, pero es que miren, ¿y cómo no lo voy a despedir si hace 15 días que agarró farra? Y dice que lo han visto por ahí y por allá. Y hasta salen los memes y en los videos y todo, y miren de que dice que agarró una farra y no se ha aparecido en el trabajo. 15 días. Entonces sí hay que despedirlo, porque eso sí es grave. Entonces, hay algunos incumplimientos que sí son causa justa de terminación del contrato. Entonces, lo que quiero que veamos, por favor, es de que hay algunas obligaciones que ahí, al incumplirse, pueden dar como consecuencia la terminación del contrato, pero la terminación del contrato también genera por sí misma obligaciones para patronos y trabajadores. Fíjese que el trabajador se desapareció hace 15 días y no ha llegado a trabajar y ya tiene 30 años de estar trabajando para ese patrono. Entonces vino el patrono y lo despidió. Lo despidió y fíjese que además el patrono demandó a ese trabajador y le está cobrando el preaviso. ¿Por qué no le avisó de que ya no iba a llegar? Porque tiene 30 años de trabajar. Imagínense un trabajador de 30 años de trabajar en la empresa, la importancia que tiene ese trabajador para esa empresa. Y le tenía que avisar. Entonces viene el patrono y le cobra el preaviso y de paso le puede cobrar los daños y perjuicios. Entonces el incumplimiento de una obligación puede generar la terminación del contrato y la terminación del contrato puede traer obligaciones adicionales para, en este caso, el trabajador. Pago de preaviso, pago de daños y perjuicios por haberse desaparecido, ¿ya? Ahora veamos en el caso del patrono. El patrono despide al trabajador. Entonces ahora el patrono tiene que pagar una indemnización. Entonces, esa indemnización es consecuencia del despido directo e injustificado por parte del patrono. Entonces, ahorita no vamos a revisar obligación por obligación, pero sí repásenla, por favor, en estos días que van a tener, porque lo vamos a retomar en el tema de la terminación más que todo, ¿verdad? Ahí hay un cuadro bien complejo que les voy a presentar, si Dios así lo permite, para tener más claridad sobre este tema. Bueno, entonces, por favor, miren este tema de las obligaciones, no solo es de pasarlos así rapidito, ¿verdad? Y llegamos a la última media hora de nuestro estudio de hoy y entonces vamos a ya casi ir finalizando, ¿verdad? Para ir a nuestro merecido descanso, pero por favor, ahí descansan bien porque enero va a estar cargadito. Los primeros 15 días de enero vamos a recuperar estos días que no vamos a estudiar porque también necesitamos descansar un poco, ¿verdad? Las 2 primeras semanas de enero, de lunes a sábado, va a ser una maratón de la fase pública, va a ser una serie. Cuando le pregunten las 2 primeras semanas de enero, ¿qué estás viendo? Netflix, una serie de la fase pública, va a decir. Bueno, con su actor favorito, el Chavo del Ocho, el Ixon Tai, va a decirse. Bueno, entonces veamos, por favor, que los contratos individuales existen y se perfeccionan por la relación de trabajo y generan obligaciones para patronos y trabajadores. ¿Cómo ya no lo repita así? Es que miren, esto le va a servir, por eso lo estoy diciendo a cada rato hasta que quede claro, ¿verdad? Bueno, ahora veamos otro fenómeno que se da en la contratación, que es la modificación. La modificación. Los contratos civiles, los contratos mercantiles, los contratos administrativos, ahí lo vi en la MUNI el periodo pasado, y los contratos de trabajo no son la excepción. Los contratos se pueden modificar sobre la marcha. Por ejemplo, un contrato civil. Fíjese que yo estaba alquilando una casa, pero
ahora me interesa la casa de la par también del mismo dueño. Entonces vamos a modificar el contrato de arrendamiento y ahora van a incluir las dos casas. Y se modifica el contrato, ¿verdad? Cambia el contrato. Es el mismo contrato, pero cambia, ¿ya? Puede ser en materia administrativa que, pues, la MUNI contrató 5 kilómetros para hacer una carretera, pero ahora quiere 10 y se modifica el contrato. O sea, es posible también hacerlo siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que la ley administrativa dice. Y lo mismo pasa en mercantil. Fíjense que un comerciante, Pollo Campero Sociedad Anónima, le está mandando 10,000 piezas de pollo a la Coca-Cola, pero ahora quieren 20,000, porque le agarró más hambre a los muchachos. Se puede modificar, o sea, los contratos se pueden modificar durante su vigencia, ¿verdad? Siempre y cuando la modificación sea coherente. Pues entonces el contrato de trabajo también se puede modificar. Se puede modificar, como lo dice acá, de manera voluntaria o bien en algunos casos de manera automática, es decir, el contrato cambia de manera automática. Veamos el artículo 15. El artículo 15, ya vamos a ir finalizando, ya es lo último de su atención que lo voy a molestar, ¿verdad? Bueno, el artículo 15 nos lleva al Código Civil. En el Código Civil está la modificación del contrato de trabajo, ¿verdad? De contrato de trabajo. Entonces, el artículo 15, por eso está referido acá, porque nos lleva a la modificación de los contratos de trabajo, de contratos civiles. El punto concreto está en que los contratos de trabajo pueden ser modificados de manera voluntaria. Bueno, ¿cuál podría ser un ejemplo? Pues resulta que viene el patrono y le dice al trabajador, mire, usted fíjese que le he estado pagando 5,000 quetzales arriba del salario mínimo, pero fíjese que nos está yendo bien en la empresa y ahora le voy a pagar 6,000. Entonces, por favor, pase ahí a recursos humanos de la empresa y vamos a modificar el contrato. De ganar 5,000, ahora va a ganar 6,000, ¿verdad? Entonces, veamos que ese contrato es modificado de manera voluntaria. Entonces, el trabajador firma la modificación y el patrono igual. Entonces, el contrato queda modificado de manera voluntaria. Pero también encontramos que el contrato individual puede ser modificado de manera automática. En materia de salarios mínimos es en donde más sucede. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que el salario mínimo para ahorita, para el 2021, perdón, el 2020, estamos en el 2020, ¿verdad? Nos queremos olvidar tan rápido del 2020 que ya estamos programados para eso, ¿verdad? Pero en el 2020 el salario mínimo era de 3,000, por ejemplo. Vamos a suponer que era de 3,000. Bueno, estaba cerca, pero vamos a suponer que es de 3,000. Exactos. Y por el nuevo salario mínimo, el organismo ejecutivo decide que el salario mínimo para el año 2021 será de 3,500. Le aumenta 500 quetzales más. Entonces, a partir del 1 de enero, el contrato individual que decía que el salario era de 3,000, ahora se modifica automáticamente a 3,500. O sea, no hay necesidad de firmar un nuevo contrato, no hay necesidad, porque el artículo 28 del Código de Trabajo dice que la modificación es automática. Ahí revisa ahí ese artículo, ¿verdad? Lo mismo puede suceder con pactos colectivos de condiciones de trabajo. Si, por ejemplo, en el pacto colectivo dice que cada año al trabajador se le va a aumentar 500 quetzales, entonces el contrato original
se modifica automáticamente cada año con ese aumento, ¿verdad? Bueno, entonces, todo lo que sea a favor del trabajador, bienvenido sea, ¿verdad? Ahora, si es en contra, pues entonces eso no opera. Veamos el caso de la novación. Novación. Bueno, siempre que escuchen la palabra novación, novación, es algo nuevo, ¿ya? Es una sustitución. Más, bueno, sí conlleva sustitución, pero no es tanta la sustitución a la innovación, a lo nuevo, ¿verdad? Entonces, la innovación tiene su fundamento en el Código Civil, al cual llegamos por vía del artículo 15 del Código de Trabajo, y en el artículo 15 y 28 del Código de Trabajo, pero más que todo en el 28, encontramos que el contrato de trabajo dice, el contrato individual de trabajo puede ser novado. Dice. Veamos el 28, dice, artículo 28, dice, los contratos individuales de trabajo pueden ser modificados o novados, ¿ya? Novados, ¿ya? Pero cuando hablamos del Código Civil, nos estamos refiriendo al artículo 1478. Código Civil 1478, que es en donde se regula la novación, que es en donde se regula la novación, ¿ya? Entonces, ¿qué es novar? Es algo nuevo. Así que si aquí en la casa a uno le dicen, mira, te voy a novar, es porque ya lo van a cambiar a uno por uno nuevo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esa palabra innovación, novar de nuevo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de innovación, estamos hablando de que lo que se cambia es la sustancia. Lo que se cambia es la sustancia. Es un poquito difícil eso de la sustancia, que entender qué es la sustancia, pero al final debemos de entender qué es lo más importante, ¿verdad? Vamos a suponer que el trabajador, por ejemplo, en la oficina era el procurador jurídico, ¿verdad? Él tenía su trabajito de procurador jurídico y gana 3,000 quetzales, gana 3,000 quetzales. Pero como ahora ya cerró Pensum, ya gana una fase y ya va para arriba, ya casi va a ser abogado y para motivarlo, viene el IC y lo asciende a jefe de procuradores jurídicos, ¿verdad? Porque ya casi va a ser abogado, ¿verdad? Algo así como pasa en las oficinas allá de la zona 9 y 10 de Guatemala. Ahora ya es jefe de los procuradores, ¿verdad? Entonces, viene el IC y le dice, mire, usted vamos a novar su contrato. Usted va a seguir de trabajador, va a seguir igual, pero vamos a cambiar, vamos a hacer un contrato nuevo sobre la base del anterior. El anterior lo vamos a dejar sin efecto, pero con esa base vamos a generar un nuevo contrato. Y en este nuevo contrato, usted va a ser jefe de los procuradores y va a ganar 2,000 quetzales más. Y ahora su salario va a ser de 2,000. Entonces, el anterior contrato queda sin efecto, el antiguo contrato queda sin efecto, y entonces hay un nuevo contrato, ¿ya? Entonces, eso fue lo que utilizaron muchos patronos con tal de buscarle una salida al tema este de la pandemia, ¿verdad? Cuando ya no habían qué hacer con los trabajadores, de dónde iban a sacar dinero para pagarles. Entonces, se mencionó mucho la figura de la innovación. Pero la innovación en sí es un nuevo contrato sobre la base del anterior. Es como cuando uno tiene una deuda en el banco y pues se atrasa y va al banco a renegociar la deuda y le dice el banco, mire, vamos a dejar sin efecto el anterior contrato y vamos a hacer uno nuevo. Pero en el nuevo le vamos a cargar todos los intereses y el capital del anterior y le vamos a dar un poco más y va a ser una nueva deuda. Pues se dice una nueva deuda, es innovación. ¿Ya? Entonces, en el contrato de trabajo, pues puede suceder lo mismo. El patrono le puede decir al trabajador que el anterior contrato, cuando él era procurador, pues se queda sin efecto y ahora en el nuevo contrato, él va a ser jefe y va a ganar más. Entonces cambia el contrato por uno nuevo porque cambia la sustancia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre modificar el contrato, innovar el contrato? O sea, ahí
pues puede ser discutible, pero en mi opinión, en la modificación, no hay un contrato antiguo y un contrato nuevo, no hay, sino que es un solo contrato, el mismo. Lo único es que cambian algunas cuestiones importantes, como por ejemplo, el salario, puede cambiar también el puesto o las funciones, pero es un solo contrato. No hay un antiguo y uno nuevo. Ahora, en la innovación, sí hay un contrato antiguo que queda sin efecto y hay un contrato nuevo. Y lógicamente hay un cambio, ¿ya? Normalmente a favor del trabajador, normalmente. Aunque lo que estaban haciendo ahorita con la pandemia era desfavorecer al trabajador y entonces eso, pues, obviamente es nulo ipso iuri, dice la Constitución política, ¿verdad? El trabajador por necesidad, firma uno por necesitado. Si le dicen, mire, usted tiene que venir a trabajar sábado y domingo o tiene que venir a trabajar, hay audiencias entre el 24 y el 25, uno por necesidad va, ¿verdad? Porque de plano, pero que sea legal, esa ya es otra historia, ¿verdad? Porque la ley dice que todo lo que sea retroceso a los derechos ya reivindicados de trabajadores, nulo ipso iure, y lo dice la Constitución. Bueno, entonces, por favor, tengamos cuidado con qué es no modificar el contrato individual, qué es novar el contrato individual de trabajo, sus diferencias y en dónde están regulados. Ahí el 28 es, ahí está nuestro fundamento en las últimas dos palabritas de ese artículo, ¿verdad? Otro problema serio que tenemos en Guatemala en materia de contratación individual es la simulación del contrato. Y el Estado, que es el que debe de dar el ejemplo de respetar las leyes del Estado, es el primero que violenta y que aplica esto. Simular el contrato, simular, es como una cortina de humo, ¿verdad? La simulación del contrato está regulado en el Código Civil y llegamos al Código Civil por el artículo 15, ¿verdad? La simulación del contrato, el contrato individual de trabajo lo tenemos en el artículo 56, segundo párrafo del Código de Trabajo. Y la simulación del contrato civil lo tenemos precisamente en el artículo 1284 del Código Civil. Ahí tenemos la simulación. ¿Qué es simular? Simular es aparentar algo que no se es, ¿verdad? Aparentar algo que no se es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la simulación del contrato de trabajo? ¿Qué es lo que pasa mucho con el Estado? El Estado contrata a los trabajadores bajo el reglón 029, servicios profesionales o técnicos, pero realmente son trabajadores 011. Entonces, ahí hay una simulación. ¿Cuál es el contrato simulado? El 029. ¿Cuál es el verdadero contrato? El 011. Entonces, afortunadamente, los jueces, yo he visto los jueces de trabajo aquí en Alta Verapaz, pues han puesto en su lugar al Estado. El Estado dice que es un contrato 029 y el juez dice no, se dan los elementos de un contrato individual, este contrato es 011. Así que este es un trabajador, no es un profesional con servicios técnicos. Entonces eso pasa ya con el Estado. Pero con los particulares también puede ser que el patrono, con el ánimo de no pagar prestaciones o no pagar salario mínimo o evadir sus obligaciones como patrono, no firme un contrato individual de trabajo, sino que firme otro tipo de contrato, que puede ser un contrato de servicios técnicos, un contrato de servicios profesionales, con tal de que se quiera dar a entender que es un contrato civil y no un contrato de trabajo, para evitar el pago de prestaciones. Entonces, aquí es en donde tenemos el fenómeno de la simulación del contrato. Y veamos el artículo 56 del código 56, segundo párrafo. Yo creo que no es este, pero el organismo ejecutivo, fíjese que no es este.
Artículo 56. Veamos el 26. Yo creo que me equivoqué aquí con el número. No, tampoco es el 26, permítame. Vamos a ubicar el caso de la simulación del contrato de trabajo, que sí está regulado en el Código de Trabajo, pero no es el 56. No sé por qué puse aquí artículo 56, pero se los voy a ubicar para no atrasarnos, pero sí en el Código de Trabajo se regula la figura de la simulación del contrato. Entonces, si hay simulación de contrato de trabajo, vamos a suponer que el patrono particular hizo firmar al trabajador un contrato de servicios técnicos y por lo tanto el patrono no le paga el salario mínimo, no le paga la bonificación e incentivo de 250 quetzales, no le paga la bonificación anual, es decir, el bono 14, no le paga el aguinaldo, no le da vacaciones. Y el patrono dice, no, si él no es mi trabajador, él solo me da servicios técnicos. Sin embargo, de la relación de trabajo se puede establecer de que el trabajador pues tiene un horario, obedece al patrono en la forma en la que debe desarrollar el trabajo, también le paga un salario, etcétera. Entonces se dan todos los elementos para establecer de que se trata de un contrato de trabajo. Y Licenciado, ¿no es el artículo 36 el que busca? Gracias, compañerita. Fíjese que por acá estamos y sí, es vamos a ver, el 36 es que estoy, como este código es mero complicado, pero se le pierden a uno los artículos, vamos a revisar el 36. Las restricciones contempladas en los dos artículos anteriores no rigen para los profesionales titulados ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Fíjese que hay un artículo y ya está por acá en donde dice exactamente simulación. Y gracias, compañera, pero es el 156, no es el 56, perdón. Es el 156. Ahí me faltó el 1 en el segundo párrafo, en donde se regula la simulación del contrato. La simulación del contrato. Dice, dichas simulaciones son prohibidas. Entonces, por favor, puede ser que hayan simulaciones generales, pero también puede ser que hayan simulaciones específicas, ¿verdad? Como en el caso del trabajo a domicilio. Entonces, miren pues, si el trabajador ha firmado dos contratos, uno de servicios técnicos, perdón, ha firmado un contrato de servicios técnicos que supuestamente es civil, pero realmente trabaja en relación de dependencia con un horario, etcétera, entonces ese contrato de servicios técnicos es nulo. Y el que prevalece es el contrato individual que subyace, dicen los jueces, ¿verdad? Que subyace, es decir, que está debajo del contrato que es el aparente. Bueno, entonces también tenemos finalmente que hay algunas veces que hay un contrato principal y ahí se ajusta, dice ajustado en un mismo documento con un contrato de la naturaleza diferente. Último párrafo del artículo 18. Vamos a suponer que se celebró un contrato vamos a suponer un contrato de arrendamiento. Vamos a suponer un contrato de arrendamiento. Viene el inquilino y le piden arrendamiento al dueño de la casa, ¿verdad? Y entonces viene el dueño de la casa y le da en arrendamiento al inquilino la casa. Pero viene el inquilino como es tacaño, dice, pero mire usted, ¿quién es su jardinero? Pues es don fulano. De una vez lo voy a contratar aquí, así no pago otro contrato.
y entonces también firma el jardinero indicando que él va a trabajar como jardinero para el inquilino de la casa. Entonces, el contrato principal es el arrendamiento de la casa, pero aprovecharon de una vez en una cláusula para contratar al jardinero y el jardinero firmó. Entonces, en este caso tenemos un contrato individual ajustado o metido o introducido a un contrato de otra naturaleza, que en este caso, pues es un contrato civil, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, en relación al contrato individual, pues hay mucho que seguir estudiando y nos corresponde ahora, ¿qué más? Bueno, por lo menos ya finalizamos con lo que es el número 13. Ahora nos corresponde, por favor, estudiar lo que es el salario, la jornada de trabajo, descansos, etcétera. O sea que lo que nos corresponde ya a partir del primer lunes de enero, los primeros 15 días vamos a trabajar, pero diario, así que se preparan, así que descansen con ganas porque nos vamos a reponer en enero. Vamos a empezar a estudiar el salario, la jornada y nos vamos a ir por esta ruta, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar por ahí, compañeritos. Yo espero de que tengan un feliz descanso, que la pasen bien al lado de su familia. Por favor, tratemos de cuidarnos, ¿verdad? Del COVID. Y nos miramos en la próxima sesión, ¿verdad? Pasen feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.